En el tercer ejercicio tenemos un cilindro hueco de 6 centímetros de altura y 4 centímetros de diámetro, como se muestra en la figura. Este cilindro se pesa y se encuentra que posee una masa de 280 gramos. Posteriormente, el cilindro se llena utilizando un gas desconocido y la masa del conjunto pasa a ser 283.5 gramos. Entonces vamos a determinar la densidad del gas en unidades de gramos por centímetro cúbico. Los datos que nos da el problema son la altura del cilindro, 6 centímetros. Tenemos el diámetro del cilindro, que es de 4 centímetros. Tenemos la masa del cilindro, que es 280 gramos. Y tenemos la masa de cilindro más gas, que es 283.5 gramos. Es importante que entendamos muy bien lo que el enunciado nos está solicitando. La operación que estamos realizando es, primeramente tomamos nuestro cilindro de gas, lo pesamos vacío y luego lo llenamos con el gas y lo volvemos a pesar. Ahora, para poder calcular lo que nos solicita el problema, que es la densidad del gas, necesitamos su masa y su volumen. Pero la masa del gas que necesitamos es solamente la del gas. No nos sirve realizar el cálculo si tomamos en cuenta la masa del cilindro que estamos pesando. Así que el primer detalle que nosotros debemos calcular es cuál es la masa del gas. Pero podemos averiguar a partir de los datos que tenemos si tomamos la masa del cilindro más el gas y le restamos la masa del cilindro. 283,5 gramos menos 280 gramos me va a dar como resultado 3.5 gramos. Esto corresponde entonces a la masa solamente del gas. Ahora, necesitamos también el volumen del gas para terminar de resolver nuestro problema. Como tenemos el gas dentro de un recipiente, nosotros podemos decir que el volumen que va a tener el gas es aquel volumen que ocupa dentro del recipiente. Así que el volumen del gas sería igual al volumen del cilindro. En este caso no nos lo está dando la imagen, pero podemos buscar una fórmula matemática para calcular el volumen del cilindro. En el caso de que no la recordemos. Y de esta manera tenemos que el volumen del cilindro se puede calcular como pi por el radio del cilindro al cuadrado por la altura. Tenemos la altura entre nuestros datos, tenemos que pi es una constante, así que lo que debemos hacer es calcular el radio del cilindro y esto lo podemos hacer a partir del diámetro que tiene el cilindro. El radio sería el diámetro dividido entre 2. 4 centímetros dividido entre 2 nos da un radio entonces de 2 centímetros. El volumen del cilindro sería entonces pi por 2 centímetros al cuadrado por 6 centímetros de altura y eso nos deja con 75.4 centímetros cúbicos de volumen. Con esto entonces podemos calcular la densidad, masa entre volumen, 3.5 gramos entre 75.4 centímetros cúbicos y esto nos daría como resultado 0.046 gramos entre centímetro cúbico para el resultado final de nuestra operación. Y observemos que el detalle importante de este problema es identificar que lo que ocupamos es solamente la masa del gas, no la masa del conjunto completo. Y a ese tipo de obtención de la masa se le llama por lo general una pesada por diferencia. Aparte del término de densidad, también podemos hablar del concepto de la densidad relativa. Esta se define como la relación entre la densidad de una sustancia y la comparación que se hace con la densidad del agua.
y lo podemos calcular con la siguiente fórmula. Densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Resolvamos ahora un ejemplo sobre densidades relativas. La estudiante María desea determinar la densidad de una muestra de etanol. Ella realiza un experimento donde toma un recipiente vacío que pesa 56.5 gramos y le agrega 30 mililitros de etanol. Al pesar nuevamente el recipiente con el líquido, observa que la masa total del conjunto es 80.2 gramos. ¿Cuál sería entonces la densidad relativa del etanol? Como datos, tenemos la masa de nuestro recipiente vacío, que sería 56.5 gramos. Tenemos la masa del recipiente más el etanol, que sería 80.2 gramos, y tenemos el volumen de etanol, que sería en este caso 30 mililitros. La operación que estamos realizando en este caso es una obtención de masa mediante pesada por diferencia. Así que para obtener primeramente la masa del etanol, debemos tomar la masa del recipiente más etanol y restarle la masa del recipiente. Eso nos deja con que 80.2 gramos menos 56.5 gramos es igual a 23.7 gramos. Tenemos que la densidad del etanol se calcularía a partir de la fórmula como masa del etanol entre volumen del etanol. Tenemos la masa que acabamos de calcular, 23.7 gramos. Lo dividimos entre el volumen que medimos, que fue 30 mililitros, y eso nos da una densidad de 0.79 gramos por mililitro. Ahora, la densidad relativa se calcula como la densidad del etanol dividido entre la densidad del agua, que es un valor que debemos manejar, que es 1,0 gramos por mililitro. Entonces, tenemos 0.79 gramos por mililitro dividido entre la densidad del agua, que es 1 gramo por mililitro. El resultado sería 0.79. Observan que en este caso las unidades se están cancelando, gramos con gramos y mililitros con mililitros, así que la densidad relativa no lleva unidades.